¿Cómo están, amigos? Buenas noches, bienvenidos a En Portada. Vamos a empezar transmitiendo también todos estos prolegómenos al inicio de la Cumbre de las Américas, la octava Cumbre de las Américas que se inaugura esta noche aquí en nuestro país. Pero vamos a presentar a los invitados antes, Por supuesto, ¿no? Claro que sí. Vamos a darle la bienvenida a Pablo Secada. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, se lo conocen, economista, que viene después de algún tiempo a estar con nosotros aquí. Y le damos también la bienvenida a Daniel Maurati, exministro de Trabajo. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. Y por supuesto también le damos la bienvenida a Ángel Delgado, analista político. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy agradecido. ¿Cómo están, caballeros? Buenas noches. En fin, ¿volvemos a San Borja? Pero hay congestionamiento vehicular. No. Me ha sorprendido eso. ¿Qué te ha sorprendido? Que hay congestionamiento vehicular. Digo, yo pensaba que la gente iba a estar un poco más Pero cerca de la Javier Prado. Por la zona, cerca de la Javier Prado. Bueno, para venir acá, digo. O sea, no es que ha sido muy ligero. Bueno, la Javier Prado debe tener algún problema de dificultad, ¿no? La Javier Prado como eje central, sí. En los alrededores. Y los cruces a la Javier Prado siempre son complicados. Bueno, y acá, para entrar al canal, siempre es un tráfico. Bueno, de cajón. Entonces me ha sorprendido. Bueno, quizá no todo el mundo aprovecha el feriado. Es que está bloqueado la residencia, por la zona de la residencia. Claro, no dejan, Javier, Petituar está bloqueada. Está bien, está bien. Bueno, vamos comentando con nuestros invitados. Primero lo de la cumbre. Hay mucha expectativa, creo, porque se invitó a un presidente y ahora otro presidente es el que está recibiendo a los representantes de diferentes países. ¿Qué dicen nuestros invitados? Bueno, esta es una cumbre que en realidad estamos contentos los peruanos porque vienen a visitarnos muchos mandatarios y eso siempre es positivo para un país. Pero lamentablemente un poquito empañada porque el socio fundador, el anfitrión, el mayor accionista de esta cumbre, no viene, ¿no? Que es Donald Trump. Y lamentablemente también no vienen algunos otros presidentes. Y por otro lado, yo he sentido que la agenda, que lo que más ha movido mediáticamente la cumbre es el tema de Venezuela, el tema de que si viene o no viene Donald Trump, o la hija de Donald Trump, pero la agenda principal que es la democracia, gobernabilidad contra la corrupción o frente a la corrupción, casi no hemos hablado en estos días. Y ojalá que de esta cumbre salga algo bueno, básicamente acuerdos concretos respecto a cómo manejar la colaboración entre países para enfrentar la corrupción, aprovechando el caso Odebrecht. Hay un tema muy concreto que, por ejemplo, la Cancillería de Ecuador está solicitando al abogado de Odebrecht, que estaba sujeto a una extradición, y sin embargo Cancillería del Perú sacó el refugio y quitó al Poder Judicial la posibilidad de que dicte la extradición, y actualmente tenemos al abogado de Odebrecht refugiado en el Perú y somos anfitriones de la cumbre contra la corrupción. Pablo, ¿tú tienes fe en este tipo de eventos o eres un escéptico? Soy escéptico. Para que haya acción colectiva tienen que haber instituciones sólidas, ¿no? Y esta institución no es muy sólida, ¿no? O tienen que haber grandes líderes y no están muy presentes, ¿no? El show era Trump y Maduro y no vinieron los dos bueno, pero ese era el show, pues. El show, pero es que ¿qué hacen los otros? Tampoco no son ni Trump ni Maduro y no hacen nada, secundarios, ¿no? O sea, en Brasil hay un esfuerzo serio de una fiscalía y una sala que han perseguido la corrupción. Estamos trabajando bilateralmente para que haya una réplica de eso acá mejorada. Brasil no empezó con esta iniciativa viene de otros lados, ¿no? Eso es algo muy concreto, se está discutiendo, se va a hacer eso. Vamos a tener a Moro y su equipo acá armando una sala del Poder Judicial y una fiscalía con servicio civil, con buenos sueldos, autónoma, ¿no? Con un presupuesto que se le da por varios años y no por año. ¿Estamos discutiendo eso? No estamos discutiendo eso. Todos se saludan, se abrazan, viva América Latina unida y se van a su casa y no pasa nada, ¿no? No, sin duda alguna, estas cumbres se han reducido a colinas, evidentemente, o sea, ha bajado un poco de intensidad y entusiasmo, y es cierto, se esperaba el gran choque, la gran confrontación que no se ha dado por la ausencia de las dos personas que tenían mayor predicamento en este tema. Sin embargo, yo creo que no deja de ser interesante que este tema de la corrupción, que ya no es simplemente la criminalidad particular frente a la cual se le enfrenta judicialmente a través de los mecanismos fiscales, policiales, sino es una
es algo que ha nacido en el seno de la propia democracia, de democracias revividas. Nosotros durante un tiempo habíamos tenido el esquema que las grandes corrupciones estaban asociadas a gobiernos autoritarios, a dictaduras, en que la ausencia de libertades favorecía pues, todo tipo de terracerías. Esa fue la gran esperanza al terminar el siglo con la caída del gobierno de Fujimori y la renovación del proceso democrático, que debía devolver derechos y libertades al pueblo, estabilizar la economía y por supuesto sanear eso que habíamos visto en la salita del CIN. Sin embargo, 15 años después, ¿no? Un poco más, casi 20, tristemente tenemos que verificar que los regímenes democráticos no han sido inmunes, y no solamente, sino que esta se ha desarrollado a nivel industrial. Lo que ha hecho Brasil en esta alianza del Partido de los Trabajadores con Lula a la cabeza y las empresas brasileñas con Marcelo Odebrecht a la cabeza, es una corrupción extensiva, de alto vuelo, sofisticada, donde la acción política, la voluntad de una opción determinada de tener influencia, ¿no? Iba acompañada de una empresa que, sacando sus propios intereses, acompañaba ese proceso. Entonces eso ha desestabilizado a muchos gobiernos en América Latina y pone un enorme problema para los próximos años. Cómo la democracia va a enfrentar primero, ahí hay reacciones que tienen que ver, las entidades policiales, los fiscales, el Poder Judicial, van a estar a la altura o no. En fin, el Perú está respondiendo, ahí tenemos valoraciones diferentes sobre ello, y sobre todo los procesos de selección de candidatos para que estén realmente exentos de estas imputaciones que son gravísimas y demoledoras para cualquier régimen político, ¿no? Ahora, mencionaban aquí a los actores, digamos, que van a participar aquí en la cumbre, y está Michel Temer, ¿no es cierto? El presidente actual de Brasil, donde se está dando pues toda esta revolución de la corrupción. Y la aprobación, popularidad que tiene este presidente es, pero creo que de las últimas, ¿no? Se hizo estadística. Y él está además rodeado de corrupción también, no solo por los temas de Odebrecht allá, sino por muchas otras cosas. Pero bueno, es el presidente de Brasil y tiene que estar aquí en esa cumbre. Temer debería conversar sobre la lucha anticorrupción. Mira, Temer debería conversar con Vizcarra para que Temer pueda mejorar su posición y Vizcarra no caer en lo que le ha pasado a Temer. Sí, quizás, sí. Porque ambos eran vicepresidentes y han heredado el poder en esas condiciones. Bueno, sí, también pues, podría decir que la palabra Odebrecht que estaba por ahí dando vueltas, ¿no es cierto? También. Okay. Justo el primer tema que vamos a tocar ahora, mientras vemos en la pantalla que nos acompaña la llegada de los jefes de Estado, un tema relacionado a esto, sobre el procurador Amado Benco y Pedro Pablo Kuczynski. Así es, el procurador Amado Benco ha pedido investigar al expresidente Kuczynski por la presunta negociación de votos para salvarlo de la vacancia. Esto además tiene un reflejo curioso en las declaraciones que dio anoche el expresidente Kuczynski a CNN, donde, entre otras cosas, confirmó que se había reunido en su casa con Moisés Mamani, cosa que ya se sabía, poco antes días antes de la sesión en la que supuestamente se iba a definir su permanencia en el cargo, para hablar, según dice Kuczynski, temas ligados a la descontaminación del lago Titicaca y marginalmente sobre la votación que iba a definir su destino. Vamos a abordar estos dos temas. Podemos la claqueta si nos permite, bueno, claro, ¿no? de las declaraciones del presidente Kuczynski a CNN. A ver, dice, Mamani vino a hablarme de Puno, a decirme que, en fin, que él podía quizá no votar por la vacancia. Le dije, oye, mira, aquí no vamos a hablar de eso, no estoy aquí para pedirle su voto, estoy aquí para hablarle de Puno. Dicen que él tiene una cinta o una grabación, nunca ha salido un video conmigo porque yo siempre le hablé del lago Titicaca. Podría existir y que lo muestre, dijo CNN. A ver, el tema de... Amado Benco señala que lo que ha habido acá es un cohecho activo genérico. ¿Qué significa eso? Significa que hay un agente que necesita algún favor, ¿no? Necesita, en este caso, votos, ¿no? Pero también este agente tiene algo que dar. ¿Qué cosa puede dar? Obras, ¿no? Entonces, esos son los tres elementos del cohecho activo genérico. Entonces,
que Kuczynski habría ofrecido obras a cambio de votos. Ahora, la gravedad de esto depende mucho de quién comenzó la reunión, y también depende mucho de que si es que Mamani solicitó o Kuczynski le ofreció, ¿no? Si es que Mamani solicitó, demandó, sí. Él también estaría cometiendo ya sería un cohecho ya, en el caso de Mamani sería un cohecho pasivo, porque es el que estaría Yufra, entregando. Pues. No nos olvidemos de Bruno Yufra, que al medio, esa es la explicación. Y también involucran al ministro de Justicia y al ministro de Salud, quienes serían en todo caso también cómplices si es que hubiesen actuado sabiendo de que Kuczynski estaba en una operación de búsqueda de voto y ofreciendo obras a cambio de sus votos. Si tanto el ministro de Justicia como el ministro de Salud tenían conocimiento de esa operación, en consecuencia serían cómplices. Si no tuvieran conocimiento de esa operación y lo hubiesen simplemente hecho obedeciendo la orden del presidente, serían inocentes. Estamos acá hablando de dos escenarios, el escenario previo a la primera iniciativa de vacancia y el de la segunda. Así es. El que tiene que ver con Mamani es el de la segunda, aquel en el que podrían haber intervenido el ministro de Justicia, el ministro de Salud, es el del indulto, el del sí, primer lo que pasa es que Amado escenario. ha hecho su declaración y ha comprometido en esta declaración al ministro de Justicia y al ministro de Salud. En consecuencia, para mí es un escenario básicamente que está relacionado con la vacancia y al indulto que fue en diciembre, ¿no? Por eso traía corrección. En todo caso puede ser Mamani o cualquier congresista, la misma situación. ¿Qué dice Pablo Secada? Que he visto a través del Facebook que ha visto al presidente Kuczynski, que lo ha ido a visitar la semana pasada. Con unas amigas que son bien groupies y fui a verlo, no lo veía hace tiempo. A ver, algunas cosas de lo que hablamos antes, eso de que las democracias no había corrupción, los autoritarismos, eso no es la historia de América Latina ni del Perú, ¿no? Alan García I fue una corrupción espantosa. Manuel Ulloa haría ver a Kuczynski como un scout, ¿no? O sea, al lado de lo que hacía Ulloa, lo que se supone ha hecho Kuczynski es una pasadita por agua tibia, digamos, ¿no? Entonces, no me parece que eso refleje la realidad, digamos. Acá hay corrupción siempre, ¿no? Y si uno habla con gente que vivió antes que uno, o si uno lee historia, también la hubo antes, ¿no? Entonces es un problema endémico, en mi opinión, por la forma en que está estructurado el Estado, etcétera, ¿no? Ese es un tema. Temer era el menos corrupto de las opciones, no se puede comparar a Vizcarra. Temer es un tipo que estaba hasta acá de corrupción, pero la manera de sacar a la Dilma era trabajar con Temer. La otra reflexión con Temer, en ese problema de corrupción en que estuvo metido el Banco Nacional de Desarrollo, Palacio, Itamaraty, todas las constructoras, etcétera, Temer ha hecho reformas. Aquel presidente estaba rodeado de los asesores de Keiko, Alan García y 4 personas más que lo hackearon, ¿no? Y entra el nuevo presidente y uno veo que acá se van a hacer 15 reformas en los siguientes 3 años, ni de chiste, ¿no? No se va a hacer nada. Reformas institucionales serias al Poder Judicial, al Congreso, a los organismos electorales, a los partidos, no me imagino. Un fondo soberano de riqueza en serio, una política en serio de capacitación. Yo no veo eso, pero para nada, ¿no? O sea, que hayan gestos correctos y que sea una persona que tenga un perfil distinto, está bien saliendo del incendio, ¿no? Pero eso no nos lleva a donde queremos ir, ¿no? Tampoco estábamos yendo donde queríamos ir. No, en verdad estuvimos entre el 90 y el 94, llevan 23 años que se sale nuestra historia, digamos, y prevalece lo que siempre hemos visto acá, que pasan los gobiernos y no se hacen cosas, ¿no? Continuismo. En 4 años se hicieron las cosas que no se habían hecho décadas atrás y no se han vuelto a hacer décadas después, ¿no? Fue una circunstancia bien sui generis, ¿no? Que es difícil de replicar, ¿no? Entonces, ya viniendo a lo de ahora, la primera reacción que yo tendría es, si los retos son esos, hacer un programa serio de innovación para la biotecnología, etcétera, el desastre que ha habido de salida de la pobreza y de entrada a la clase media es terrible. Apoyo mostró hace poco a sus clientes que entre el 2006 y el 10 salieron 1.3 millones de personas en promedio al año. Eso se ha reducido a 270.000. Mostró que 160.000 personas entraban a la clase media al año, ahora entran 60.000. Hace 2 años, que es el último dato que tenemos, de 300.000 chicos que buscan trabajo formal han encontrado la 10ª parte. Entonces tenemos un reto inmenso y los políticos estamos comentando cosas que no vienen al caso. O sea, cuando yo veo a Mamani hablando con Kuczynski, mi reacción es, nadie da la talla, ahora no le importa a nadie la moral,
se canjean los votos abiertamente, ahora hablamos de canjear los votos y nos rajamos las vestiduras. Siempre han canjeado votos. Yo he visto que han canjeado votos por viajes a China. O sea, un grupo de congresistas no querían votar por una iniciativa, le dijeron todos se van a China y ¡ay, qué monstruo! Para meterse en la fábrica y comprarse cámaras. O sea, el nivel es así de paupérrimo. Claro, como ¿Y con el presidente de la República también? O sea, depende, eran diferentes cosas han pasado. Digamos. Claro, porque acá estamos hablando de una vacancia, ¿no? Sacar al presidente y llegar hasta la casa del presidente. Creo que ya es como que ya hemos llegado al límite. Pero ¿tú crees que eso va a marcar un cambio? No. Alan García te robaba, o sea, cruzabas la puerta del Ministerio de Pesquería y te robaba el señor de la puerta, te robaba el del ascensor, te robaba el del 7º piso, la secretaria, el funcionario, todos te robaban. Y luego salías a la calle y también te robaban. Yo veía eso de chiquito yendo con mi papá y eso no ha cambiado. A ver. Entonces, hay que ser menos hipócritas y hay que recordarnos qué queremos. Lo que queremos son grandes reformas. Porque este arreglo institucional produce estas porquerías, ¿no? Ya que estamos hablando de las reformas, ¿qué le parece esto que ha presentado la congresista Patricia Donaire? Esta solicitud para adquirir un kit. Claro, ella también dice, en el Congreso no voy a hacer nada, así que me voy a las calles a recolectar firmas para poder respaldar este proyecto para eliminar la inmunidad parlamentaria. ¿Esto creen que usted puede hacer un gran cambio para la corrupción? Todo es populismo. Lo que tienes que hacer es una cosa integral. Elimina la inmunidad parlamentaria y enfréntate como congresista a un ministro, ¿no? Y mejor dile a tus hijos, chicos, ya nos vemos dentro de 10 años, ¿no? Porque te van a meter preso. No, la inmunidad es una garantía que está vinculada al parlamentarismo, una institución que tiene que controlar al poder. Y eso efectivamente es populismo, yo creo que no tiene... primero como concepto, pero además como práctica es conseguir un número determinado de votos, creo que 100.000 votos, un poco más, presentar un proyecto de ley que muere ahí porque si es que los señores parlamentarios no le dan curso correspondiente. Pero mira, yo quería aquí plantear un tema que me parece importante, lo que ha dicho Pablo, ¿no? La corrupción ha existido siempre, sí, remontémonos a los romanos y a los textos de Aristóteles y vamos a ver el problema que tenían las ciudades-estados con los temas de corrupción, ¿ya? Sin embargo, yo creo que hay que políticamente distinguir la corrupción permanente como un cáncer activo, ¿no? Siempre, de esta escala que se produce cuando se instala en la cabeza del gobierno y se digita. Y eso pasó en los años 90 con toda claridad. Y en las democracias actuales, a través de la acción de Brasil y lo demás, la principal marcha de la economía del país ha estado digitada por razones estrictamente corruptas. Los corruptos no solamente se han beneficiado a través de su bolsa, han diseñado los grandes programas, las grandes inversiones, la transoceánica, el tema de la línea 2 del metro, el problema de la refinería de Talara. En fin, nos han vendido no solamente no solamente han cobrado lo que le corresponde por su participación, sería lo menos grave, sino aquí el gobierno ha sido tan incapaz de que ha hecho suyo los planteamientos que ellos han formulado como políticas de Estado para hacer las inversiones multimillonarias, y esas inversiones han sido las que han impedido que el Perú pueda tener otras opciones, otros desarrollos alternativos. Entonces, el crecimiento que hemos tenido, importante en estos últimos años, en la última década, se pierde, porque en lugar de hacerlo productivamente, con una mejor orientación, se ha destinado a crear elefantes blancos que hoy día estamos lamentando. Eso es lo más grave que produce esta corrupción, me parece. Elegimos corruptos. ¿Y por qué elegimos corruptos? Porque creo que hay dos razones. Uno, porque el elector, si miramos al elector, tenemos ahí, todos los años salen más o menos 400 jóvenes que egresan de los colegios. De esos 400.000 jóvenes, solamente el 30% van a educarse, superior o universitario. El 70% se quedan sin educación, pues no tienen acceso a la educación superior ni a la universitaria. Ese 70% de jóvenes prácticamente están condenados a la pobreza, están condenados a buscar empleo en lo que puedan, y lo peor es que no son empleables, o sea, no saben hacer absolutamente nada como para poder conseguir un trabajo. Y entonces eso es un escenario terrible, porque ahí es donde se construye esta mentalidad de que no importa que robe, pero que haga algo, que haga obras. Y tenemos alcaldes, hoy día, alcaldes que ganan entre 7.000 soles más o menos, su sueldo, sí, ¿no? Pero sin embargo se están haciendo unas campañas millonarias para irse a la Municipalidad de Lima. Propagandas, carteles.
que cuestan muchísimo dinero, que no alcanza definitivamente con el sueldo, no alcanza con ese sueldo de 7.000. Entonces ahí definitivamente hay corrupción, hay indicio de corrupción y sin embargo no estamos haciendo nada nosotros. Pero elegimos corruptos también porque el poder atrae, o la posibilidad de poder atrae a los corruptos. Los incentivos están colocados de manera, tal como usted estructuraba las posiciones de poder en el Estado, que personas que no saben hacer a veces otra cosa descubren que ese es un camino para lograr lo de que otra manera no podrían. Esa también es una lectura de por qué este destino parece maldito, ¿no? Sí, y la otra es que hay impunidad. O sea, bueno, la gente ve, los estímulos. la gente ve, esos son los estímulos, efectivamente. La gente ve de que alguien entra en la función pública, se hace millonario y no le pasa nada. Y la gente honesta que trabaja duro, sin embargo, está condenado a ser sencillo, humilde, y socialmente también es condenado. Lamentablemente pasa eso. O sea, a una persona con dinero se le adula, ¿no? Se le abre la puerta de las casas, va a las reuniones, y a una persona que no entra en corrupción y vive de su sueldo, por supuesto no está invitado a las grandes reuniones, ¿no? Está la famosa frase de Fujimori en campaña en el 90, yo no soy un caído del palto, cuando se detectó ciertos problemas con sus impuestos, ¿no? Y se celebró, decir, bueno, está bien, ese hombre sabe cómo... Pepe el Vivo. Una cosa así. Hay una gratificación a ese tipo de razonamiento. Sí. ¿O no? Sí, Pablo. O sea, cuando North habla de instituciones, dice restringir el comportamiento humano. O sea, lo que él te dice es que acotarlo. Cuando los científicos políticos hablan del poder, dicen que corrompe, ¿no? Acá hemos hecho al revés. O sea, acá está todo diseñado para que produzca esta porquería. Te pongo un ejemplo. ¿Qué hay que hacer para hacer un partido? Hay que tener locales y hay que tener firmas. ¿Cómo se consiguen los locales y las firmas? Con plata. En el mayor exportador de cocaína del mundo, en el que hay tala ilegal indiscriminada, minería ilegal indiscriminada, hay que ser bien chistosos para pretender que así sea un partido. Y no hablamos de eso. ¿De qué hablamos? De que ese modelo produce, es como pararse en la puerta de la empresa de helados y decir, qué raro, salen helados. Sí. Si has hecho la fábrica para hacer helados, te van a salir helados. O sea, hablando de Douglas North, no, tienes que cambiar las reglas. O sea, hacer un partido no es que tenga locales. Ni las firmas, porque las firmas, ¿cómo las consigues además? Ya, entonces, ¿por qué de pronto son importantes en la política los narcotraficantes? ¿No? Cosa más curiosa de la vida, chicos, ¿no? O sea, porque tienen plata, pues, para hacer lo que exige la ley. Eso lleva al tema del financiamiento también de los partidos. No, y mientras no existe financiamiento público y el Estado gire radicalmente la materia, esto va a ser endémico. Pero son paquetes, no te pueden decir, quito la inmunidad, creo otra cámara. Tú sales a preguntar si quieren una cámara adicional y dirán, con un circo tengamos suficiente, ¿no? ¿Para qué van a hacer dos? Claro. Y tampoco auspiciar a los partidos políticos. Pero una reforma integral que te resuelva varios problemas es indispensable, ¿no? Entonces yo pienso que eso es mucho. Una salita anticorrupción, ¿qué tal? ¿Por qué no empezamos por eso? Eso no cuesta nada. ¿Vamos a una pausa? Así es. Okay. Y regresamos luego con más temas y con la inauguración de la cumbre. Muy bien, continuamos aquí en Portada con nuestros invitados y vamos a abordar algunos otros temas hasta que tengamos las escenas de la inauguración propiamente dicha. Sí, vemos ya el auditorio lleno con diferentes autoridades nacionales y de otros países, por supuesto. Bueno, estaremos atentos, por supuesto, cuando el presidente Vizcarra dé las palabras inaugurales. Efectivamente, ya vimos al presidente del Poder Judicial, imagino que también estará el fiscal de la Nación, y bueno, tratando a ver si se hacen en algún momento esfuerzos para cambiar las cosas, que eso es lo que estamos hablando aquí, más o menos. Mencionamos en el bloque anterior las reformas que tendrían que hacerse y la verdad es que estamos todavía perdidos, ¿no? Parece que estamos mirando a otro lado o de repente hay buenas intenciones y quieren hacer algunos intentos, pero la verdad es que casi no vamos a llegar a nada. Pero de repente, no sé, si ponemos el tweet de la congresista Donaire para cerrar el tema. ¿O empezamos ya? Y hay que contar también que ha salido del país el congresista Mamani, ¿no? Sí. Hay fotos de él en el aeropuerto. Bueno, vamos a poner la foto. Bueno, ¿sí? No tiene ningún impedimento el señor Mamani. Estará aprovechando el fin de semana largo también. Sí, ¿no? pues. Digo, no hay
no tiene ningún impedimento del país, de salir del país. A ver, vamos a poner sus fotos. Sí, a Cannes. ¿Tenemos la foto? Ahí está. Porque le enseñan a encuadrar mejor. Está muy bien. Sí. Ahí está. Está justo al costadito de la bomboniera ahí. En la antesala. El grabador grabado. O sea, le han tomado fotos. Por supuesto. Sí. Ahora es recontra popular. Seguro le han pedido el selfie para el Face, de todas maneras. De todos modos, ya le piden autógrafos. De hecho, yo quiero mi foto. Si es subida, es muy pronto, no creo que sea subida. No. Es muy pronto. Se va simplemente... No tiene por qué, en este caso no tiene por qué. Tiene otras cositas, ¿no? Eso es otro tema. Esto no, evidentemente para que haya delito tiene que haber dolo. El dolo es la intención manifiesta de participar en el acto delictivo. Lo que él ha hecho ha sido poner en evidencia una situación que es efectivamente criminal, y eso no constituye delito bajo ningún concepto. Cuidado, yo no sé, he escuchado a algunos colegas ahí decir cosas distintas, pero es así, es lo que hemos aprendido, ¿no? El delito se comete cuando no tiene dolo de delinquir. Yo quiero participar en un delito. Si yo he simulado y he puesto en evidencia eso que he advertido, al contrario, está denunciando como cualquier persona natural lo haría. Si es que es objeto de una extorsión, de una amenaza, uno trata de tener el documento, la prueba, lo graba y lo pone a conocimiento de la autoridad competente. Eso va a estar sujeto a una investigación. O sea, en todo caso, realmente cuál ha sido su participación de él, porque si él fue a buscar el asunto. Claro, puede ser que él lo grabó para asegurarse y luego por la coyuntura política puede haberlo sacado también. Todo eso está sujeto a una investigación. Y pero además era público y manifiesto por las filas del gobierno que tenían, ya hemos hablado con uno, con otro, no solamente los ministros, sino Gilbert Violeta, ¿se acuerdan? Ya hemos hablado, ya tenemos como número tanto. Entonces era más o menos evidente este mecanismo corrupto de ir ganando voluntades de personas que eran de otras tiendas políticas para fortalecer una determinada posición de gobierno. Eso era vox populi y evidente, se hacía además no con el secreto de la salita del CIN, sino se hacía exprofesamente y se ventilaba en la prensa y era casi un honor, porque eso se llamaba gobernabilidad, eso se llamaba apostar porque el país siga adelante, que no se paralice, dejar la política de las contradicciones, la ferocidad, la oposición destructiva. Tenía nombres. Esto que hoy día es en concreto una corrupción, un tráfico grosero de influencias y de un mecanismo de compraventa de voluntades, ¿no? Creo que está clarísimo, ¿no? ¿Qué hay delito? Yo creo que hay delito. Lo que hay que establecer es quiénes son los responsables del delito. Para eso está el Poder Judicial, han ido, como tú decías, y el Ministerio con dolo, ¿no? Pero sí, definitivamente, si alguien entrega alguna función a cambio de alguna ventaja, alguna dádiva, ese es un delito. Está tipificado perfectamente el delito. Esto es... Algo que decir de Pablo Secada, le sonríe. Sí, yo escucho hablar del Poder Judicial como que imparte justicia y pienso que es en otro país, ¿no? El Poder Judicial destruye el poder, no más. El señor Mamani no le va a pasar nada porque tiene poder detrás de él. Y este es el chico del álbum de fotos ahora, ¿no? Pero no es por otra razón, ¿no? O sea, porque hasta atrás tiene, digamos, un prontuario y eso es normal nomás. Y ha sido congresista, todo, y ahora es el héroe de la democracia, ¿no? O sea, esto que estamos viendo es patético, ¿no? O sea, el que estudió en Princeton y Oxford, trabajando con gente que está yendo a comprar votos para evitar que la señora que estuvo metida con el secretario general se lo baje, o sea, es una cosa bien bananera, ¿no? Lo que dice Pablo es muy cierto, y estoy seguro que el 90% de los televidentes están de acuerdo con él, y es también muy popular. El problema es qué hacemos. El problema es qué hacemos. O sea, cómo desapreciamos el Poder Judicial, cerramos el Poder Judicial, que también es popular. Suena bonito también decir cerramos el Poder Judicial. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo conjunto de evolucionar todos, ¿no? Todos. En un país en desarrollo, todo está en desarrollo. Las instituciones también están en desarrollo. El Poder Judicial, por supuesto, el Ministerio Público tienen sus defectos, pero también tienen sus aciertos. Y entonces lo que tenemos que hacer es ir estableciendo mecanismos de cómo podemos mejorar nuestra democracia. Por ejemplo, fundamental lo que decía Ángel, y seguramente lo va a comentar después, el tema de la financiación. O sea, hay gente que realmente son muy buenos líderes, honestos, en San Juan del Lurigancho, en Comas, en Caraballo, que yo conozco. Gente muy honesta que dedica su vida al pueblo, pero no se atreve a postular, porque no le gusta meterse en la política grande y porque no tiene plata para la campaña. Entonces, ¿quiénes entran a la campaña? Los bandidos. Ahí, por ejemplo,
hay que hacer una regulación y una reforma que puede ser concreta y puede ser real. De acuerdo. Pero mira, yo creo que para no quedarnos solamente con la imagen de lo negro, el abismo sin fondo... Ángel, disculpa, nos tenemos que ir a la inauguración porque va a hablar en este momento el presidente. Excelentísimos señores jefes de Estado, de Gobierno y de Delegación, señor Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, altas autoridades del Estado peruano, señores miembros del cuerpo diplomático y de organismos internacionales, señores parlamentarios visitantes, señores representantes de los sectores empresarial, educativo, cultural y de prensa, señoras y señores, en nombre de todos los peruanos, reciban la más cordial bienvenida al Perú, que hoy los recibe con su riqueza cultural y su cálida gente para la celebración de la 8ª Cumbre de las Américas. Los jefes de Estado y de Gobierno del hemisferio hemos decidido congregarnos hoy con la finalidad de adoptar compromisos concretos para fortalecer la gobernabilidad democrática y combatir la corrupción, un mal que a lo largo de décadas ha postergado el desarrollo de nuestros pueblos, además de truncar el proyecto de vida y los sueños de millones de ciudadanos. Es para nosotros particularmente relevante que esta cumbre se realice en el Perú, en un momento en que comenzamos a recuperarnos de una crisis política. Hoy, hace exactamente 3 semanas que asumí la presidencia de la República, en un contexto complejo que no es independiente de la temática que aquí trataremos. En esta crisis ha quedado claramente establecido que en el Perú, como en toda la región, la corrupción tiene enormes consecuencias sobre la gobernabilidad, sobre el crecimiento económico y sobre la calidad de vida de los ciudadanos. Pero al mismo tiempo, lo que hoy sucede en nuestro país es muestra de la capacidad que tenemos los peruanos para enfrentar las dificultades y salir adelante. Es nuestro desafío como gobernantes atender la urgente demanda de transparencia y luchar contra la corrupción. Debemos recuperar la confianza ciudadana en las instituciones para vivir en una sociedad más justa y poder reconstruir el orgullo peruano. Ese es un desafío compartido con todos ustedes. Tenemos claro que la corrupción es uno de los mayores obstáculos para el desarrollo y el goce efectivo de los derechos humanos. Este problema genera pérdidas cuantiosas de recursos y nos impide atender con eficiencia las necesidades más urgentes de nuestras poblaciones en materia de educación, salud, vivienda e infraestructura. Cada año, según el Banco Mundial, el 2% del Producto Bruto Interno Global se pierde en pago de sobornos, lo que aproximadamente asciende a 1.5 billones de dólares. Esto es 10 veces más de lo que el mundo invierte en asistencia para el desarrollo. Pero los montos destinados a la corrupción son aún bastante mayores. La cifra se multiplica si consideramos la malversación de fondos del Estado y el robo o mal uso de los activos públicos. Nuestros países enfrentan múltiples desafíos: el cambio climático, la seguridad alimentaria, la nano y biotecnología, la recomposición de los ejes comerciales, la cada vez más avanzadas tecnologías de la información, entre muchos otros. Mientras esto sucede, nuestros gobiernos siguen sin poder resolver temas como delincuencia, informalidad, corrupción. Si esta situación continúa, será muy difícil avanzar en el cumplimiento de las metas y objetivos
de desarrollo sostenible que nos hemos planteado para el futuro próximo, como aquellos que están contenidos en la Agenda al 2030. Esta realidad reclama la adopción de decisiones firmes, pues 186 millones de personas todavía sobreviven en América Latina con menos de $4 al día, mientras que 61 millones de ciudadanos aún no cuentan con las herramientas para escapar de la extrema pobreza. En una sociedad agobiada por la corrupción, los más pobres son los que menos armas tienen para defenderse de este flagelo. Esta realidad perversa acrecienta la desigualdad y hace más profundos los abismos sociales, erosionando el pacto social, la gobernabilidad democrática y, por ende, el Estado de Derecho. Los sondeos sobre la percepción de la corrupción en las Américas presentan resultados contundentes. 7 de cada 10 habitantes del hemisferio tienen poca o ninguna confianza en sus gobiernos, y más de la mitad de los ciudadanos evalúa como malo el desempeño de sus autoridades en la lucha contra la corrupción. Esto se evidencia también en la vida cotidiana de la gente. En los últimos 12 meses, 1 de cada 3 personas que quisieron acceder a servicios públicos básicos confiesa haber tenido que pagar sobornos. Los estados del hemisferio hemos ensayado reformas en favor de la transparencia, la rendición de cuentas y la promoción de sistemas judiciales más independientes durante las últimas 2 décadas. No obstante, una reciente ola de escándalos de corrupción ha develado que nuestros esfuerzos no han sido suficientes. Estamos en deuda con nuestros pueblos. Hace 24 años, en la cumbre de Miami, se insertó el tema de cómo detener la corrupción en la agenda de debate internacional. A la luz de los resultados, es claro que ese compromiso no se cumplió. La corrupción en nuestro hemisferio no es episódica, sino que atraviesa a toda la sociedad. Esta es producto de las acciones, del comportamiento, de las decisiones que tomamos a diario los gobernantes, autoridades, empresarios y ciudadanos. Frente a este panorama se asoma una esperanza concreta. Hoy el problema de la corrupción no es indiferente a la mayoría de los ciudadanos. Por el contrario, es una de las principales preocupaciones. Estudios recientes nos revelan que 7 de cada 10 personas en el hemisferio están dispuestas a apoyar acciones contra la corrupción. He ahí nuestra base para generar un cambio sustantivo en favor del desarrollo de los pueblos de las Américas que reclaman cambios urgentes. No debemos convivir con la corrupción como si fuese algo natural o inevitable, porque desde nuestro lugar hay mucho que podemos hacer para luchar de manera frontal contra este flagelo. Por eso, los que hoy nos reunimos tenemos la firme voluntad de arribar a decisiones que prevengan y enfrenten de manera eficaz esta amenaza transnacional. Debemos unirnos para luchar contra la corrupción que entorpece y obstaculiza los avances que hemos logrado como región en términos de reducción de pobreza, crecimiento económico e integración comercial. Por eso, les propongo trabajar juntos. Deseo convocarlos hoy, señores, jefes de Estado y de Gobierno de las Américas, a adoptar compromisos concretos contra la corrupción. Hago un llamado también a ustedes, representantes de organismos internacionales, empresarios, sociedad civil organizada, ciudadanos y jóvenes de esta gran patria que se erige desde Alaska hasta Tierra de Fuego. Los convoco a conformar una alianza regional contra la corrupción, con un enfoque preventivo y disuasivo,
en todo el hemisferio, además de una política de tolerancia cero frente a los actos corruptos. El compromiso de Lima, gobernabilidad democrática frente a la corrupción, será la base para apoyar nuestros esfuerzos. En la cumbre que hoy nos congrega, adoptaremos medidas concretas para incrementar la transparencia y acceso a la información, potenciar la participación de la sociedad civil en el seguimiento de la gestión gubernamental, así como consolidar el respeto a la libertad de expresión y la protección de informantes. Avanzaremos también en otras medidas preventivas, como la consolidación de una educación en valores democráticos y cívicos que permita a los ciudadanos conocer sus derechos y defenderlos. En nuestra lucha contra la corrupción también será crucial el empoderamiento de la mujer como un eje transversal de nuestras políticas. Asimismo, adoptaremos acciones concretas para incrementar la transparencia en obras públicas y en el financiamiento de los partidos políticos, además de solicitar al sector privado un mayor compromiso en la lucha contra la corrupción. El compromiso de Lima nos permitirá también avanzar en el intercambio de información y evidencia jurídica, así como la profundización de iniciativas para la recuperación de activos. Los invoco a redoblar el esfuerzo para construir un continente donde lo primero sea los ciudadanos. Nos debemos a ellos, nos debemos a sus esperanzas, nos debemos a sus sueños, y es nuestra responsabilidad construir una sociedad sana donde puedan ejercer sus derechos y tengan la oportunidad de cumplir sus sueños. Les doy la más afectuosa bienvenida a esta octava Cumbre de las Américas y deseo que avancemos en la adopción de compromisos conjuntos para la construcción de una sociedad democrática y justa que consagre como el fin supremo de la actuación del Estado a la dignidad humana. Ese es nuestro desafío. Muchas gracias. Bueno, fueron las palabras de inauguración del presidente Martín Vizcarra. Al inicio, yo supongo que está hablando de Odebrecht, ¿no? Y todo el escándalo que hemos visto en todo el continente, pero la verdad es que parecía que estaba hablando de Pablo Kuczynski también, no sé, ha dejado ahí medio... La referencia aire, ¿no? a la crisis que lo ha puesto como presidente. Y yo creo que además estábamos comentando un poco los escenarios y yo creo que es menester también, a la par que nosotros somos muy duros en criticar este tipo de resultados, también reconocer importantes avances. Mira, esta crisis donde la corrupción asoló las esferas más altas del Estado se ha resuelto a través de la vía constitucional, ha firmado la democracia, sí. No ha significado un cuartelazo como podía haber sucedido en otros tiempos. Por otro lado, creo yo que esa expectativa de la población, esa creencia en que efectivamente el cumplimiento del mandato constitucional, los procedimientos ahí establecidos, finalmente en una época de gran desorden, es quizás el gran salvavidas para poder avanzar y tener pisos firme y seguro para hacer nuevas acciones. Lo que yo estoy diciendo no significa ni contradice lo que ustedes dicen, en el sentido de que falta mucho por hacer, pero por lo menos detectemos un piso firme, algún tipo de lugar donde poner los pies con firmeza para de ahí proyectar otro tipo de acciones que erradiquen este problema que es estructural, de fondo y trascendente, sin duda alguna. ¿Qué les ha parecido el discurso? Aparte de breve, que ya eso es una virtud. Ajá, que eso es bueno, eso es bueno. Como los discursos de este tipo, ¿no? En que todos van a cooperar, claro. Todos van a hacer grandes cosas. Es difícil escaparse de los clichés, digamos, en estas circunstancias. Es imposible, ¿no? O sea, además, el que más fuerza política tiene en esta cumbre no está. Y la política pública de ese señor es un desastre, ¿no? O sea, está generando problemas por todos lados, entrando en una guerra comercial con China, gente metida en Estados Unidos te dice que son gestos, que al final no van a ir a la guerra. O sea, es una cosa de locos. Si yo fuera el presidente Vizcarra, pondría una agenda, ¿no?
diría, esta es la propuesta que traigo a la mesa y me gustaría discutirla, con temas bien concretos. Eso de educar en valores para que más adelante los chicos no quieran coimear, está muy bien, digamos, ¿no? Pero el problema lo tenemos hoy día, ¿no? Yo creo que las cumbres deberían ser como las binacionales. O sea, en los gabinetes binacionales lo que se hace es un informe de lo que se ha hecho. Y se hacen compromisos para luego informar en el próximo binacional. De manera que eso fuerza a los ministros a trabajar duro para llegar a las metas, porque luego te vas a encontrar con tu colega y resulta que no has avanzado nada. Entonces, para demostrar que has avanzado, todo el ministerio está trabajando para cumplir las metas de la binacional. Yo creo que una cumbre así tiene que ser de esa manera. O sea, es decir, no tiene que ser el discurso de buenos propósitos, porque hemos escuchado todos unidos, trabajemos juntos, tenemos la firme voluntad, o sea, esas son las palabras, ¿no? O sea, yo creo que esta debe ser una relación de las cosas que se han hecho. De la cumbre anterior, los compromisos y los resultados de esta cumbre, ¿no? Y en la próxima cumbre, los resultados de los compromisos de esta cumbre. Entonces, el primer discurso no tiene que ser la bienvenida, ya la bienvenida también, pero por supuesto el informe de lo que se ha avanzado, de los compromisos asumidos en el encuentro anterior. Yo creo que eso es lo que debería hacerse, si no, en realidad estas cumbres poco a poco se van a desprestigiar. Hoy día no han venido como 5 o 6 presidentes, esta es una cumbre de presidentes, han venido vicepresidentes, creo, y la próxima irán menos y de repente con el tiempo hasta puede desaparecer, ¿no? No, sin duda alguna. Yo creo que este tipo de medidas son importantes y me parece, yo quiero rescatar uno del discurso, me parece, es esta que llama a conformar una alianza interregional para poder afrontar el delito de la corrupción. Mira, se ha demostrado cómo este delito ha dejado de ser un tema nacional que se encierra en las fronteras de cada país y cómo desde determinadas capitales que tienen determinados objetivos geopolíticos, ¿no? La corrupción perfectamente casa con ella, inclusive contradictoriamente, porque la política del Partido de los Trabajadores del Lula es una política del punto de vista antagónica pues a la visión empresarial de Odebrecht, pero sin embargo en los hechos y a la hora del reparto coinciden perfectamente y cumple cada uno su papel. El objetivo de Lula y Brasil de tener una hegemonía en el continente, ser una gran potencia en la escena internacional, y los otros de incrementar sus arcas en forma gigantesca. Entonces, el matrimonio perfecto, efectivamente. Entonces, el que se diseña ahora una estrategia mucho más convincente, mucho más efectiva a escala internacional me parece fundamental. Y recordemos que felizmente ha sido por las noticias que han venido de otros países, en Brasil, las acciones de otros fiscales, que estamos pudiendo aquí en el país luchar contra la corrupción. Quizás si esa dimensión extranjera, este elemento internacional no hubiera existido, probablemente nada de lo que hoy día estamos viendo hubiera sucedido. Y ese es el peor escenario. Yo deploro las acciones fiscales contra gente pública, contra los presidentes, creo que eso, pero peor hubiera sido, digo yo, de que nada de eso hubiera sucedido y que la gente caminara por la calle sin problema alguno, habiendo cometido los estropicios y delitos que todos hoy día conocemos, ¿no? Ahora, pero también, ¿cómo queda la justicia en nuestro país, la lucha contra la corrupción, si por ejemplo tenemos al presidente del Tribunal Constitucional que ha atribuido al fiscal Vela, ¿no?, que es el que encabeza, digamos, esta lucha contra la corrupción, estas investigaciones que se están haciendo en el Ministerio Público por el tema Odebrecht, le ha atribuido tratar de presionar al Tribunal Constitucional con declaraciones tremendistas, tratando de influenciar a los magistrados? Ese caballero, dijo, debería saber que tiene que respetar la Constitución y las competencias del Tribunal Constitucional. Estoy diciendo que esté bien o esté mal la declaración del presidente del Tribunal Constitucional, pero ¿cuál es la sensación que deja también? No solamente es la primera vez que vemos al Tribunal Constitucional con la Fiscalía, el Poder Judicial con la Fiscalía, el Poder Judicial con el Congreso, la presidencia, ¿no?, el Ejecutivo con el Congreso, con el Poder Judicial. O sea, no estamos todos yéndose por un mismo camino. Podemos escuchar lo que dijo originalmente el fiscal Vela, luego lo que apuntó Blume y lo que replicó a su vez Vela finalmente. Un lado. Por otro lado, porque además el Tribunal Constitucional para nosotros representa el supremo intérprete de la constitucionalidad de las leyes y por supuesto que efectivamente puede darle una mirada a todas las decisiones judiciales, porque eso es parte del Estado constitucional de derecho y nosotros no desconocemos eso. Sin embargo, también debemos comentar algunas circunstancias particulares
que de nuestro punto de vista se han venido produciendo y que circunstancialmente nos ponen en un nivel de preocupación respecto si la decisión va a ser estrictamente técnica y no tendría que asociarse a algún criterio político. Por ejemplo, ¿qué cosa es lo que les preocupa de lo que se ha en los últimos tiempos expresado? Sí, mire, en el mes de febrero salió publicado en Hildebrand en sus 13, ¿no? en un semanario, salió publicado un proyecto de resolución, ¿no?, que declaraba fundada la acción de habeas corpus antes de siquiera haber sido programada la vista de la causa, lo que en términos claros representa de que las vistas de la causa, que son el espacio donde se establece la esgrima, digamos, antagónica, ¿no?, de los argumentos, ni siquiera se había producido, ¿no? Y ya había un proyecto a favor, ¿no?, sin haber sido escuchadas las partes intervinientes. Luego... Eso fue lo que dijo originalmente Vela y motivó la reacción de Blum. Bueno, estas declaraciones fueron del fiscal a IDL Radio. Así es. Así es. ¿El día 10 o el 11? A ver si nos confirma la producción. Miércoles, ¿verdad? Sí, debería ser 11. Al día siguiente, vamos a poner lo que puso el presidente del Tribunal Constitucional. Y a mí me parece muy mal que este señor fiscal trate de presionar al tribunal con declaraciones tremendistas, tratando de influenciar en la voluntad de los señores magistrados. Y yo le reclamo a este señor que asuma cordura en su posición y que se deje de estar haciendo declaraciones simplemente para presionar, porque a mí en lo particular y a los magistrados del Tribunal Constitucional nadie nos presiona. Y yo no me voy a dejar presionar por nadie. Este es un tribunal autónomo e independiente que tiene sus competencias constitucionales y legales que deben ser respetadas. No existe... ¿Les parece a ustedes que había una presión implícita en las palabras del fiscal? Yo creo que primero hay que respetar a todas las instituciones, y los que son funcionarios, autoridades, en primer orden. Lo que ha pasado ahí es que el señor Vela, a quien tengo respeto también, señala de que la sentencia no tendría criterios técnicos, sino criterios políticos. Y eso, ya en el lenguaje de magistrados de ese nivel, es realmente una especie de ofensa, ¿no? Entonces, lo que ha dicho Blum es simplemente que tiene que respetarse y que no se va a dejar presionar el Tribunal Constitucional. Claro. En realidad, yo sí siento que ha habido una frasecita ahí más de la cuenta, y eso ha generado la reacción de Blum Fortín. Y además la alusión a un proyecto de resolución o de sentencia que se filtra antes de haber escuchado a las partes. Eso merecería una investigación, pero si eso se pone como ejemplo para ahora, querer un poco condicionar lo que va a resolver el tribunal me parece pésimo. Yo creo que tiene Ernesto Blume toda la razón para enojarse y para rechazar este tipo de imputaciones a una resolución que está siendo discutida por el máximo intérprete de la Constitución, que tiene además competencia para revisar las actuaciones de jueces y fiscales y ver si su actuación, ellos que juzgan a todo el mundo, corresponde a los parámetros del Estado de Derecho y al respeto a los derechos constitucionales. Finalmente, porque nosotros hemos hablado aquí del rol importante de la Fiscalía y del Poder Judicial, pero tampoco ellos son inmunes a cometer actos arbitrarios e injusticias. Y para eso los estados constitucionales han creado un supremo organismo que está por encima inclusive del Parlamento en esta materia y que verifica si las actuaciones, en este caso sus resoluciones, están conformes o no a los parámetros constitucionales. Y eso no puede ser en absoluto enervado, rechazado y peor aún sugerido como un manejo extraño, como lo que ha hecho el señor Vela, que ya por cierto debió tiempo formular la acusación contra Eutoro y no estar 4 años empollando una cosa que justamente hace que la gente vinculada al expresidente y a su señora digan que hay una violación. Yo no entiendo por qué se demoran tanto tiempo de veras. Ahí hay un tema que sí tienen razón quienes están defendiendo al expresidente. Pablo Secada. Quería regresar a otro tema. En la economía de mercado la competencia es central. Las empresas que no compiten y que buscan prebendas les llamamos mercas. Mercantilistas. Están totalmente asociadas a los estados que protegen su economía, como el de Lula. No es que los estados liberales producen estas empresas. Los estados progresistas, social confusos,
son los que producen estas empresas. En Brasil el gasto público es 38% del PBI, más o menos, acá es la mitad. O sea, en Brasil se gasta el doble. Brasil es Mercalandia, pero en serio. O sea, en Brasil siempre ha sido así. Más bien encontrar en Brasil empresas que se salgan del molde y que compitan es raro, porque casi no encuentras. O sea, empresas relevantes brasileñas todas están colgadas del Estado. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta porque acá pasa lo mismo. Es una economía más pequeña, pero hay un grupo importante de empresas que son mercantilistas, que andan consiguiendo prebendas y dando prebendas, y las confundimos con empresas que compiten. Son mundos distintos. El mundo de la competencia es el mundo de la democracia, es el mundo del progreso. El mundo de los mercas es el mundo de los políticos sin rendición de cuentas, sin partidos políticos, sin instituciones. Y acá pensemos que es dinero o no dinero. No es dinero o no dinero, es cómo lo consigues, compitiendo o a punta de prebendas. La coima elimina esfuerzo, elimina competencia, porque como tú ya sabes que con una coima vas a ganar, ya no te esfuerzas. Claro. Y si tú sacas el esfuerzo y la eficiencia, tumbas la productividad. La competencia se traslada a la política. No, me parece muy importante distinguir ahora también la distinción que ha hecho Pablo, empresas que compiten y tienen y son sometidas a veces a controles, y aquellos que beben de la mamadera del Estado y están pues ahí como unos parásitos chupando, y eso es el escenario en el cual se ha permitido esta gran corrupción a gran escala. Y eso hay que marcarlo para diferenciar y tampoco no atacar a todos, porque es peligroso generalizaciones un poco abusivas. Muy bien, muchas gracias a nuestros invitados. Nos vemos el lunes aquí en Portada. Buenas noches.